va a estar a cargo de Daniel. Perdón. Y lo que vamos a ir viendo son, por un lado, los tratamientos superficiales, sobre todo para preparar las superficies para aplicar recubrimientos con el objetivo de proteger ante la corrosión, principalmente al acero, los distintos tipos de recubrimiento y su clasificación, y algunas técnicas de aplicación de pinturas, algunos controles que se hacen en este tipo de procesos. Vamos a ver algunos también recubrimientos electrolíticos, vamos a ver el anodizado de aluminio como un recubrimiento particular, porque no es algo que se aplica sobre un sustrato, sino que es otro tipo de tratamientos. El galvanizado, y bueno, como les decía al final, Daniel va a estar hablando de PVD y CVD, que son técnicas para recubrir piezas, herramientas de corte, que son las que vimos en el mecanizado con arranque de viruta. Y los tratamientos superficiales, que se componen por la preparación de la superficie y después la aplicación del recubrimiento, van a tener distintos objetivos, van a perseguir distintos objetivos. Los dos primeros, que están señalados en verde, son los que Daniel les va a estar explicando al final. Y nosotros en esta hora y media vamos a concentrarnos en aquellos recubrimientos o tratamientos superficiales que mejoran la resistencia a la corrosión y la oxidación, sobre todo en el acero. Y vamos a ver algunos también recubrimientos que van a impartir cualidades decorativas. Si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que casi todo tiene aplicado un recubrimiento superficial. Y sobre todo cuando estamos hablando de superficies metálicas. En particular el acero es un producto que se usa mucho en la industria porque tiene muchas cualidades, es de bajo costo, tiene resistencia, formabilidad, eh, entonces se usa para muchas aplicaciones en la industria, pero tiene un problema, y es que está compuesto por hierro y carbono, y el hierro del acero tiende a oxidarse, ¿sí? Es un fenómeno en donde el hierro se combina con el oxígeno y vuelve como a su estado natural, ¿no? El estado de menor energía. Esto va a ocurrir a partir de una reacción redox. En esa reacción lo que vamos a necesitar es, por un lado, el hierro que está presente en el acero, por el otro lado el oxígeno que está presente en el aire y también a veces está disuelto en el agua, y para permitir el intercambio de electrones, lo que vamos a necesitar es la solución electrolítica. Y básicamente la solución electrolítica va a ser la humedad o el agua. Con esos tres componentes, lo más probable es que estemos en presencia del óxido. Y el óxido tiene varios problemas. Por un lado, la corrosión genera un mal aspecto. A ninguno le gustaría entrar en una industria y encontrarse con este tipo de imágenes, ¿no? Un tanque todo con la pintura salida, lleno de óxido, incluso a veces los metales tan corroídos ya presentan roturas, quiebres o grietas. Pero por otro lado, y más importante quizás que el aspecto, son cuestiones de seguridad. O sea, cuando uno diseña una pieza y calcula el espesor del material, lo está haciendo para que soporte cierta carga. Cuando el hierro se oxida, lo que se genera es el óxido de hierro, que es un material poroso, que forma escamas y que no tiene una resistencia a la carga. Y a su vez hace que ese espesor que resiste cargas se vaya achicando. Y esto hace que después la pieza termine fallando. Y si hablamos de la industria de alimentos, con más razón, podemos mencionar el tema de la seguridad alimentaria, como les decía Juan en la clase pasada, que hablaba de inocuidad, ¿no? Ya sea un equipo, un envase o cualquier componente que esté en contacto con un alimento y presente corrosión, puede contaminar el alimento.
Pero además hay otro motivo por el cual es importante evitar la corrosión, y justamente es los costos que esto trae. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos en 2001, en donde se calculó que por corrosión se perdieron 300 billones de dólares, lo que representa un 3% del PBI. Y que de esa pérdida, el 22% se podría haber ahorrado aplicando alguna técnica conocida de un recubrimiento adecuado. O sea, esta pérdida se fue en repintado, en reparado o en reemplazar las superficies corroídas que con algún recubrimiento adecuado, bien diseñado y seleccionado, se podrían haber evitado. Les dejé también un artículo en la plataforma que habla sobre los grandes accidentes provocados por la corrosión, que la verdad es que está interesante y da datos precisos, como datos de color, ¿no? Entonces, para evitar la corrosión vamos a utilizar distintos tipos de recubrimientos. Hay algunos recubrimientos que van a proteger al acero porque van a generar una barrera sobre el sustrato. Esa barrera va a ser impermeable y va a impedir que el oxígeno entre en contacto con el acero. Existe otro método para proteger al acero, que es la protección galvánica. En la protección galvánica lo que se usa es algún componente, en general el zinc, que es un elemento que reacciona más fácilmente a la oxidación. Esto no quiere decir que se oxide más rápido. Vamos a ver que por el contrario el zinc se oxida mucho más lento que el acero, pero sí lo hace con más facilidad, o sea, tiene una tendencia mayor por su electronegatividad a reaccionar con el oxígeno. Un ejemplo de una protección galvánica es, un ejemplo casero, es la barra que se pone dentro de los termotanques, que se va a consumir en sacrificio del resto de la instalación, ¿sí? Que obviamente es mucho más costosa que la barra que se tiene que cambiar cada cierto tiempo. Y este tipo de protección galvánica lo que va a permitir es que en caso de que haya un poro, una grieta, un rayón o que se salte una parte del recubrimiento durante el montaje, el acero, si bien queda expuesto, va a estar protegido por esa capa de zinc que está adyacente. Obviamente, la combinación de estos dos métodos es lo que da mejores resultados. Y para poder aplicar algún tipo de estos recubrimientos que vimos, ya sea por barrera o protección galvánica, lo que necesitamos es previamente preparar el sustrato. Esa preparación superficial va a buscar principalmente que ese recubrimiento se desprenda, ¿sí? Y para que ese recubrimiento, no se desprenda, lo que necesitamos es asegurar dos cuestiones. Por un lado, la limpieza. O sea, necesitamos eliminar todo tipo de contaminantes que estén en la superficie. Pero solamente limpiar no es suficiente. Necesitamos también que la superficie de la pieza, aplicar el recubrimiento, tenga un perfil de anclaje adecuado para que ese recubrimiento quede adherido, ¿sí? Dentro de lo que es la limpieza, hay muchos métodos de limpieza. Nosotros en nuestra casa no vamos a lavar los platos de la misma manera o con los mismos productos que limpiamos el piso o que limpiamos los muebles, ¿sí? Entonces hay distintos métodos, depende qué es lo que necesitamos remover, depende qué grado de limpieza necesitamos alcanzar. En algunos casos incluso se requiere que algún tipo de contaminantes, por ejemplo grasas o aceites, queden sobre la superficie de la pieza para evitar que entre en contacto con el aire. También tenemos que tener en cuenta qué material es el sustrato. No es lo mismo limpiar plásticos que limpiar acero, que limpiar cobre. ¿Qué propósito persigue esa limpieza? Y esto está relacionado con qué recubrimiento vamos a aplicar después, o qué proceso va a venir después de la limpieza.
También tenemos que tener en cuenta los factores ambientales y de seguridad. ¿Por qué esto? Porque vamos a usar en muchos métodos de limpieza productos químicos que en algunos casos son tóxicos, son peligrosos para el ambiente, son peligrosos para las personas, incluso en algunas industrias están directamente prohibidos su uso. Después vamos a tener que tener en cuenta el tamaño y la geometría de la pieza. No es lo mismo limpiar una joya, un anillo, que limpiar un tanque. Y por último, los requerimientos de producción y costos. O sea, qué cantidad, qué volumen vamos a limpiar, con qué instalaciones. Y dentro de los distintos métodos de limpieza los podemos separar en la limpieza química, en donde vamos a utilizar algún producto químico, y dentro de este tipo de limpiezas podemos encontrar la alcalina, con emulsión, con solventes, con ácido electrolítica. La limpieza ultrasónica, que es una combinación entre limpieza química y mecánica, y la limpieza mecánica, que no utiliza ningún químico, sino que es por distintas operaciones mecánicas, ya sean manuales o con herramientas eléctricas neumáticas, o el water jetting, que es el hidrolavado con agua a presión. Entonces vamos a ir viendo rápidamente cada uno de estos. Bien, la limpieza alcalina es de un uso industrial muy extendido porque es de bajo costo, se usa mucho en la industria de alimentos. Y lo que utiliza es un producto químico con un pH mayor a 7, básicamente son sales solubles en agua como hidróxido de sodio, de potasio, bórax, fosfatos, y se aplica por inmersión o aspersión a una temperatura de entre 50 y 95 grados. Y lo que permite remover es grasas, aceites, ceras y otros tipos de partículas, como por ejemplo alguna incrustación ligera. La limpieza electrolítica es un tipo de limpieza alcalina y consiste en introducir una pieza en una cuba electrolítica dentro de la cual hay una solución electrolítica y se aplica una corriente, ¿sí? Después tenemos que conectar en el otro polo de la fuente otro material, y lo que va a pasar acá es que el cátodo que va a estar conectado al polo negativo va a recibir electrones, y el ánodo va a ceder esos electrones. En este caso existe tanto la limpieza catódica como anódica, ¿sí? La pieza se puede conectar a un polo o al otro. Generalmente en la solución también se agregan algunos compuestos químicos, por eso está dentro de la limpieza química. Se van a producir algunas burbujas también que van a ayudar a remover la suciedad de la pieza, y una vez que pasó un tiempo determinado, se va a retirar esa pieza y se va a tener que aplicar algún método mecánico, por ahí pasar algún paño o algún esmeril, alguna esponja de acero sobre la pieza para terminar de retirar esos contaminantes que quedaron bastante disueltos sobre la superficie de la pieza. Hasta acá venimos bien, no escucho a nadie. ¿Todo bien por ahora? Todo bien. Bueno, Todo bien, cualquier todo bien. cosa, me frenan. Bien, después tenemos dentro de la limpieza química, limpieza con emulsión, que son básicamente detergentes o jabones, que lo que van a generar es, disueltos en agua lógicamente, que van a generar un fluido de dos fases. Entonces, las grasas y los contaminantes van a quedar suspendidos gracias a esa propiedad de tensioactividad que tienen los detergentes, y sirve tanto para piezas metálicas como no metálicas, por ejemplo plásticos, cerámicos. Y después lo que se recomienda cuando se aplica una limpieza con emulsión es hacer una limpieza alcalina para terminar de retirar lo que quede de detergente. En la limpieza con solventes se usan
algunos compuestos como tricloroetileno, cloruro de metileno, percloroetileno, todos tienen un punto de ebullición bajo, o sea que se evaporan a temperatura bastante baja. Y esto hace que se generen vapores, y estos vapores pueden llegar a ser tóxicos, así que hay que tener cuidado cuando se utiliza limpieza con solventes. También se aplican sobre superficies metálicas para remover grasas y aceites, se puede aplicar por frotamiento, por inmersión, por aspersión, y también existe dentro de la limpieza con solventes una variante que es el desengrasado con vapor. Acá lo que se hace es, dentro de un recipiente cerrado, se lleva a una temperatura de ebullición al solvente y se introduce la pieza, que está relativamente a menor temperatura. Entonces cuando el vapor choca con la pieza hace que se disuelva mejor la suciedad y condense esa suciedad y precipite hacia el fondo. Después, la limpieza con ácidos también es algo relativamente peligroso, y se utiliza para remover aceites, óxidos de algunos metales, por inmersión, aspersión, también por frotamiento, o también se puede aplicar con brochas. Se usa ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, pero esto va a depender del metal base, porque muchos metales reaccionan con los ácidos y se terminan disolviendo el metal antes que el contaminante. Entonces, en esto hay que tener cuidado que se usa, leer las etiquetas de los productos, no solamente para no hacer lío y estropear una pieza, sino también para cuidar a las personas que están en contacto con estos productos. Y la limpieza ultrasónica, que es la última de los tipos de limpieza química que les voy a mostrar hoy, en donde en realidad combina la limpieza química y la agitación mecánica. Vamos a ver un video sin sonido. La desventaja, que adivinen cuál es. Es muy cara. Totalmente. Es más cara que todas las anteriores. Entonces no siempre se puede aplicar. Y además, otra desventaja que tiene es que sirve para piezas de tamaño relativamente pequeño. Cuando tenemos piezas grandes sería totalmente antieconómico tener un dispositivo de estos para, no sé, poner algo de mucho tamaño. Bien. Por otro lado tenemos la limpieza mecánica. Para la limpieza mecánica podemos hacerlo en forma manual, con escobillas, piquetas, distintos tipos de herramientas, para eliminar el óxido, la escoria, la pintura que quedó suelta, alguna salpicadura. También podemos utilizar alguna herramienta, ya sea eléctrica o neumática, en ese caso se denomina limpieza mecánica, propiamente dicha. También para eliminar los mismos contaminantes que con la limpieza manual. Pero la diferencia, o por ahí el agregado que tiene la limpieza mecánica con este tipo de herramientas, es que permite, no de forma muy controlada ni precisa, pero sí permite dar cierto tipo de rugosidad a la pieza para después poder aplicar el recubrimiento. Y por último, dentro de la limpieza mecánica, tenemos la hidrolimpieza, que la verdad es que es un método muy completo porque permite eliminar una gran variedad de contaminantes, óxidos, restos de pintura previos o anteriores, aceites, grasas, sales, o sea, con el agua a presión se puede eliminar casi todos los contaminantes. Y además, otra ventaja que tiene este método es que descubre el perfil original de la pieza, la rugosidad original, ¿sí? Con otro tipo de procesos a veces se borra o se barre la rugosidad original. Cuando no les mencioné, cuando vimos la limpieza con ácido, en algunos casos se usa el decapado, que ya es un grado de
de someter al sustrato al ácido mucho mayor, en donde directamente ataca hasta la rugosidad de la pieza, ¿sí? Entonces, el beneficio de este tipo de limpieza es que deja al descubierto la rugosidad original, y ya no hay nada más que hacer que, por ejemplo, volver a aplicar el recubrimiento que tenía antes, llámese pintura o lo que sea, ¿sí? Hay algo que es importante señalar, que si estamos hablando del acero y se le aplica el water jetting o la hidrolimpieza, después es necesario secar, porque lo que va a hacer el agua es otra vez provocar la corrosión, la oxidación del hierro. Bueno, dijimos que para preparar una superficie antes de aplicar un recubrimiento teníamos dos grandes patas. Por un lado la limpieza para remover todos los contaminantes, pero por el otro lado necesitamos asegurar el perfil de anclaje, es decir, la rugosidad de la superficie, ¿sí? En este dibujito esquemita ven, por ejemplo, para aplicar una pintura, si nosotros tenemos una superficie demasiado lisa, la gota va a resbalar. Por el contrario, si tenemos una superficie demasiado rugosa, vamos a necesitar mucha cantidad de pintura para poder cubrir las crestas más altas. Si nosotros tenemos un perfil adecuado, la pintura va a poder adherirse correctamente y a su vez no vamos a necesitar tanta cantidad, ¿sí? Para poder lograr este perfil de anclaje necesario, tenemos distintos procesos, arenado o granallado, y distintos grados, ¿sí? Ráfaga, grado comercial, grado metal casi blanco y metal blanco, que es el grado al que queremos llegar aplicando el arenado o el granallado. En este caso vemos una imagen de una persona aplicando el proceso de arenado, y básicamente consiste en hacer impactar una partícula abrasiva sobre una superficie que cuando choca hace que se suelten las partículas extrañas, ya sea pintura u otro contaminante que haya en la superficie, y a su vez deja una huella en la zona de impacto. Esa huella va a depender del tipo de partícula abrasiva que se haga impactar, ¿sí? Comúnmente lo que se utiliza es arena, granalla metálica y también, por ejemplo, escoria de cobre o cáscara de nuez. Y el tamaño, forma y dureza de esas partículas abrasivas van a tener que ser seleccionadas de acuerdo al perfil, obviamente, que se quiere impartir en esa pieza. Acá vemos cómo realiza el proceso. Dicho sea de paso, no tiene los elementos de protección personal correspondientes y adecuados. Y fíjense que es complicado en los lugares en donde la pieza tiene recovecos, como ese caso que está aplicando ahí. Por otro lado tenemos el granallado. Si querés, Vasco, pausalo. Se contamina. Y aparte de contaminarse con el óxido o la pintura que se están llevando, también la granalla tiene una granulometría que de tanto impacto se va rompiendo. Entonces, la granulometría de esa granalla empieza a ser cada vez menor y el efecto de bombardeo, el efecto de limpieza, empieza cada vez a ser menor. Entonces, la granalla tiene, la máquina, mejor dicho, tiene sistema de filtros, donde hay una gran cantidad de material fino, que es el que va pasando. Ese material fino se reemplaza por material virgen, o sea, material que no se rompió todavía esa partícula, y se va manteniendo la granulometría de la granalla, que es la que va a dar lugar al anclaje, como decía, de metal blanco, limpieza, solamente. ¿Sí? Entonces, y con el blasting, con las esferas de vidrio, pasa exactamente lo mismo. La microesfera de vidrio, cuando golpea, se parte. Entonces ya no tenemos una esfera de 1 milímetro, sino que tenemos 2 pedacitos de 5 décimas.
bueno, el daño que hace ese pedacito de vidrio contra una pieza es mucho menor. Bueno, me llamo silencio. Sigo. No, recuerden que no solamente es para retirar ciertos contaminantes y contribuir con la limpieza, sino que lo que buscamos con estos procesos es impartir el perfil de anclaje, impartir la rugosidad. Entonces, eso que decía Daniel, si la granalla se rompió, se partió o disminuyó su tamaño, va a dar un perfil diferente al que necesitamos. Por eso es importante ir recambiándolo, mantenerlo bajo control. Y en este caso, para piezas más pequeñas, lo que se hace es el granallado por batch. Acá se cuelga, podemos volver a grabar. Una vez que ya tenemos la pieza lista, o sea, que no tiene ningún tipo de contaminantes y que tiene el perfil o la rugosidad que necesitamos, ya podemos aplicar el recubrimiento. Hay distintos tipos de recubrimientos. Están los recubrimientos metálicos, por procesos electrolíticos, por inmersión en caliente, por metalización o por deposición en vacío. Los no metálicos, que pueden ser inorgánicos, como los silicatos de zinc, los esmaltes, u orgánicos, como los epoxis o poliuretanos, los dúplex y otros como el anodizado, que como les decía al principio, no encaja en ninguna de estas clasificaciones y ahora vamos a ver por qué. Ahora, ¿cómo vamos a elegir uno u otro? Bueno, en realidad la elección es multivariable. Tenemos que pensar contra qué vamos a proteger a la pieza, qué tipo de pieza es, el tiempo que vamos a necesitar que esté protegida esa pieza, a qué ambiente se va a someter, que tiene relación con contra qué lo queremos proteger. Muchas veces los contaminantes o la agresión hacia la pieza va a venir dada por el ambiente. Los costos de inversión de aplicar ese recubrimiento versus los costos de mantenimiento y las especificaciones técnicas. A veces no podemos elegir demasiado, a veces viene directamente una pieza con una especificación técnica de qué recubrimiento hay que aplicarle y bueno, tenemos que hacer eso y nada más. Si vamos a los recubrimientos no metálicos, tenemos las pinturas. En general los esquemas que vamos a ver tienen el esquema ideal que nosotros le vamos a contar tiene tres componentes. Por un lado, los primers ricos en zinc, que van a proteger por sacrificio, como vimos al principio. El zinc es un material que va a reaccionar más fácilmente con el oxígeno y va a proteger, se va a oxidar en sacrificio de otro material. Las pinturas epóxicas, que son bicomponentes y que le van a dar la resistencia. Y por último, los poliuretanos, que son los que van a resistir y van a verse inalterables frente a las distintas agresividades del ambiente. Y las pinturas las vamos a poder aplicar con brocha, rodillo, con aspersión, que puede ser con o sin aire, y por inmersión. Y después vamos a ver también el tema de la pintura en polvo. Bueno, hay ventajas y desventajas de cada tipo de aplicación. En el caso de la brocha, por ahí, para un objeto complejo es mejor. Los rodillos son mucho más eficientes y más rápidos que la brocha, y la pistola de aire es lo que generalmente se utiliza para aplicar pinturas industriales, ¿sí? Deja un acabado parejo, es muy rápido, pero necesita cierta habilidad del aplicador. Vamos a ver, igual no es necesario pausar la grabación, un ejemplo de cómo se aplica pintura sin aire. La diferencia de con aire o sin aire es que en ambos casos la pintura es impulsada por el aire, pero en este caso que es sin aire, el aire no entra en contacto con la pintura, ¿sí? Solamente la empuja. En el caso de las pistolas con aire, se genera una mezcla entre pintura y aire
y así es como llega hasta la pieza. Se dan cuenta lo rápido que es este método, pero si el aplicador no está canchero, bueno, se pueden generar chorreaduras o pueden quedar partes sin recubrir. También los espesores no se pueden por ahí controlar tan fácilmente. Y en el caso de la pintura en polvo, lo que se hace es, con una pistola electrostática, las partículas de pintura se cargan, digamos, eléctricamente por fricción. Y la pieza va a estar conectada a tierra, entonces cuando se hace impactar la pintura, se atrae electrostáticamente, justamente. Una vez que esa pintura queda adherida por la carga eléctrica en la pieza, lo que se hace es llevarla hasta la temperatura de fusión, en un horno a 150 grados. Ahí ya la pintura se funde y se genera un recubrimiento de muy alta calidad, queda muy bien adherido, y después se tiene que curar en un horno a 200 grados. Y tiene muchas ventajas este tipo de pinturas. Por un lado, al ser pintura en polvo, no posee solventes, entonces no es contaminante para el ambiente ni para las personas. Además, es un proceso con muy alto aprovechamiento, porque todo lo que cae, acá abajo ven, se puede recuperar, siempre y cuando no mezclemos colores. No requiere varias manos, con una sola ya se logran espesores de hasta 300 micrones, pero entre 50 y 80 micrones ya es suficiente para lograr, digamos, las propiedades que se buscan en el recubrimiento, entonces está sobrado. También tiene una buena penetración porque al ser algo que se adhiere por electrostática, se va a adherir en toda la superficie, aunque tenga lugares intrincados, recovecos, y es muy resistente a los agentes químicos, a los impactos, a la corrosión. Y por otro lado, es muy fácil de almacenar porque son productos que ocupan muy poco espacio y son estables, o sea, no se sedimentan, no se separan los componentes como en otros tipos de pintura. Sin embargo, obviamente como todo tiene sus limitaciones, y es que no se pueden aplicar sobre piezas que no resisten temperaturas o sobre piezas que son aislantes. Y también se necesita cierta inversión en la instalación. Bueno, y vamos a ver un ejemplo, con algunos cálculos para hacerlo un poco más divertido, de un esquema de pintura. Nosotros tenemos como requerimiento una superficie de acero que va a estar sometida a un ambiente industrial, entonces vamos a necesitar un espesor final de película seca de 300 micrones, ¿sí? Entonces vamos a aplicar un primer, un epóxico rico en zinc, acá está la marca comercial, ahora vamos a recorrer un poco la ficha técnica. Vamos a aplicar después una capa intermedia de pintura epóxica y un acabado de pintura poliuretánica. Estas tres fichas técnicas también las tienen disponibles en plataforma. Bueno, si vamos a la ficha técnica del Empadur ProZinc, vamos a ver que en la descripción dice que es una imprimación epóxica rica en zinc de 2 componentes, tiene una base y un agente curador, que va a ofrecer protección catódica, ¿sí? Esto gracias al zinc que tiene, que protege por sacrificio, y que su uso recomendado es como primer o imprimante sobre acero, para luego aplicar otros tipos de productos. Va a hablar de la temperatura de servicio, en este caso es 160 grados, esto nos da, por ejemplo, un indicio de que no se puede aplicar en un horno, ¿sí? No sirve para pintar un horno. Y después vamos a tener las constantes físicas. Tenemos por un lado el volumen de sólidos en porcentaje, que en este caso es 60, y eso me va a indicar cuánto queda después de que el solvente se evapora, ¿sí? También tenemos un espesor recomendado teórico, que en este caso es 60 micras,
y para ese espesor, ¿cuál es el rendimiento? Entonces, para 60 micras, el rendimiento es de 10 metros cuadrados por litro. Quiere decir que con 1 litro yo voy a poder pintar 10 metros cuadrados con un espesor de 60 micras, ¿sí? Me va a hablar del secado superficial, que en este caso es 15 minutos a 20 grados, que es el tiempo que vamos a tener que esperar para poder dar otra mano del mismo tipo de recubrimientos. En este caso seca bastante rápido porque tiene gran cantidad de solvente. Después tenemos un secado total, que en este caso es 1 hora a 20 grados centígrados, que es el tiempo que vamos a tener que esperar para poder aplicar otro recubrimiento distinto, y el curado completo, que es cuando la pintura ya alcanza todas sus propiedades, y es ahí en donde, por ejemplo, podemos hacer un ensayo de adherencia, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Después vamos a encontrar algunos detalles de aplicación. Dice cómo preparar la mezcla. Como dijimos recién, tiene 2 componentes, entonces hay que colocar 4 partes de base con una parte de agente. Esto en general ya vienen así en esa proporción los envases, entonces directamente mezclamos lo que viene, no hay que pensar demasiado. Después habla sobre el método de aplicación, en este caso se puede aplicar con pistola sin aire o con aire, o con brocha, y algunas especificaciones de los parámetros de la boquilla, el espesor de película seca y húmeda, y fíjense que esto tiene relación con el espesor recomendado de 60 micras. O sea, cuando la pintura está seca y con el porcentaje de sólidos que es de 60%, o sea, para tener 60 micras de película seca yo necesito aplicar 100 micras de pintura húmeda, ¿sí? O de película húmeda, justamente porque el volumen de sólido es de 60%. ¿Esto se entendió? Sí, lo que no entiendo es, o sea, cómo vos te das cuenta que estás poniendo ese espesor. Bien, ahora lo vamos a ver y tiene que ver con las inspecciones que podemos hacer durante el pintado y que me va a permitir saber más o menos cómo voy Ah, y perfecto. corregir en caso de errores. Bueno, después la ficha técnica habla un poco de cómo hay que preparar la superficie antes de aplicar la pintura, en este caso con chorro abrasivo, y establece el perfil de rugosidad y algunas recomendaciones para el repintado. Vamos a ver el ejercicio de aplicación, en donde yo necesito pintar una torre eólica. En la siguiente diapositiva vamos a ver las dimensiones que están dadas por un plano, y lo que necesito averiguar es cuántos litros, en este caso de la capa intermedia, que es el producto Empadur Mastic, requiero para la superficie exterior, si yo sé que el factor de eficiencia es de 0,9, y que necesito un espesor de película seca mínimo de 150 micras. El factor de eficiencia tiene que ver con lo que yo pierdo al mezclar, al preparar la pintura o al aplicarla, ¿sí? Siempre va a ser menor a 1. Entonces, los datos que tengo son el rendimiento teórico de la pintura para un espesor de película seca dado. Vimos que eso está en la ficha técnica y en este caso es 4 metros cuadrados por litro para 200 micras. Fíjense que si yo quiero un espesor mayor, la misma cantidad de pintura va a cubrir una superficie menor, ¿sí? Es inverso. Al revés, si yo quiero un espesor menor, la misma cantidad de pintura me va a alcanzar para cubrir más cantidad de superficie, ¿sí? Bueno, también tengo el espesor de película seca requerido, que me lo decía el enunciado del ejercicio, que en este caso es 150 micras. Acá me lo dice el enunciado del ejercicio. Cuando esté en la realidad me lo va a decir la especificación técnica de la pieza o de la máquina o de lo que sea que tengo que pintar. El factor de eficiencia también lo conozco. Y del plano, lo que voy a conocer es que la zona 2, que es la superficie exterior,
la debo pintar con un esquema al que llamo 4A, que en nuestro caso va a ser esa pintura, el Empadur Mástil, ¿sí? Fíjense que esta es la superficie 2, y acá están el detalle, el esquema de pintura. De acá voy a sacar la superficie en metros cuadrados. Entonces los cálculos que voy a tener que hacer, primero, y como algo teórico meramente, porque esto no me va a aportar información práctica, es calcular el rendimiento por cada micra de espesor. Conociendo que yo tengo un rendimiento teórico en metros cuadrados por litro para un espesor de película secadada, ¿sí? Que esto es lo que vimos en la ficha técnica. Entonces, el rendimiento por micra es de 800 metros cuadrados por micra por litro. Lo que quiere decir es que si yo pinto un espesor de 1 micra, con 1 litro voy a poder cubrir 800 metros cuadrados. Este es un pasaje nada más para poder calcular lo que sigue, que es la cantidad de pintura teórica, la ideal, si yo no tuviera ninguna pérdida. Y acá sí, ya va a entrar en juego la superficie a pintar, que por plano voy a saber que son los 263 metros cuadrados, el espesor de película seca requerido, que van a ser 150 micras, que lo tengo por especificación, en este caso por el enunciado del ejercicio, y el rendimiento por micra, que es lo que acabo de calcular antes, ¿sí? Esto ya me va a dar una cantidad de pintura, casi 50 litros, pero no me tengo que olvidar que yo tengo una pérdida. Tengo un factor de eficiencia que es de 0,9, que me va a hacer que necesite más pintura de la ideal. Esto ténganlo presente porque si compran 50 litros no les va a alcanzar. ¿Esto se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Ejercicios de esto seguro se van a encontrar en parcial, en final, en integrador o en alguno de esos. No, por ahora bien. Bueno. Vamos a tener un problema con el cálculo de superficie. Bueno, sí, tengan en cuenta que esta superficie que nosotros leíamos directamente del plano, probablemente se la hagamos calcular, como para darle un poquito más de condimento al ejercicio, que no sea tan pavo. Así que, nada, igual es cuestión de cálculo de superficie, nada más. No tiene que ver con el recubrimiento. Bueno, y hoy me preguntaban cómo nos vamos a dar cuenta de los espesores, cómo vamos. Y esto tiene que ver con las inspecciones que vamos a tener que hacer. Vamos a tener algunas inspecciones que son previas a la aplicación de la pintura. Otras inspecciones que van a ser durante la aplicación y otras que van a ser posteriores. De lo que vamos a tener que controlar antes son las condiciones ambientales. O sea, no podemos aplicar una pintura en un ambiente con elevada humedad, con elevada temperatura. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es el punto de rocío. A veces las gotitas son tan chiquitas en la superficie de la pieza que no las vemos, y sin embargo están. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque la humedad va a impedir que la pintura se adhiera correctamente, y eso después va a generar que la pintura se salga, se desprenda. Por otro lado, vamos a tener que controlar el grado de limpieza. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del metal blanco, ráfaga? Bueno, esto tiene que ver con una norma técnica en donde hay patrones visuales, que de acuerdo a cómo partimos en nuestro sustrato y a partir de qué se le haga respecto de chorro abrasivo, granallado o distintos métodos que se apliquen, vamos a tener los resultados finales que son estos y que los vamos a poder determinar por comparación visual. Y después vamos a necesitar inspeccionar la rugosidad, es decir, que ese perfil de anclaje sea el que nosotros buscamos. Esto lo podemos hacer con un rugosímetro, como Pablo les contaba al principio del cuatrimestre, o con este tipo de
de equipos en donde se utiliza una cinta réplica que tiene como una espuma comprimible y la vamos a adherir al sustrato, frotarla, entonces esa cinta va a copiar la rugosidad del sustrato y después se va a poder medir con el micrómetro, ya sea analógico o digital. Y bueno, como es algo indirecto, lo que se recomienda es hacer 3 mediciones para después sacar un promedio. Por otro lado, durante el pintado tenemos la medición de la película húmeda. Es muy simple, es muy básico, vienen unas reglitas de este tipo que tienen dientes, los dientes tienen diferentes alturas, y lo que se hace es apoyar en forma perpendicular a la capa de pintura que acabamos de aplicar cuando todavía está húmeda, y levantar esta regla y ver qué dientes se mancharon y qué dientes no llegaron a tocar la pintura. Entonces, la lectura entre el primer diente o último diente manchado y el primer diente sin manchar es el espesor de película húmeda que vamos a leer, ¿sí? Esto obviamente está en micrones. Y lo que nos va a permitir es, antes de que la pintura se seque, por ahí aplicar un poco más y evitar después tener que dar más capas y esperar a su vez, y esto nos hace que los tiempos se nos vayan. Bueno, la importancia de medir la película húmeda, obviamente me va dando un indicio de cómo va a quedar la película seca a partir de conocer cuál es el volumen de sólido que tiene esa pintura, ¿sí? Yo lo calculo, mido la película húmeda y calculo cuál va a ser la película seca, con esta multiplicación. Por otro lado, una vez que ya la pintura adquirió, pasó el tiempo de curado y adquirió sus propiedades, podemos hacer los otros ensayos que van a ser el de adherencia y el de porosidad. Ahora sí vamos a mirar un video. Ese método entonces sirve para detectar los poros que puedan haber quedado. En caso de que todavía ese material no esté instalado, se puede llegar a solucionar, ¿sí? Bien, y ahora, terminada la parte de la pintura, vamos a pasar a recubrimientos metálicos. Y uno de los procesos más utilizados son los recubrimientos electrolíticos. Parecido a lo que vimos en la limpieza electrolítica, lo que vamos a tener acá también es una cuba con una solución, con un metal a recubrir que va a estar conectado al cátodo, que va a oficiar de cátodo, y un material que se va a disolver en iones, que va a oficiar de ánodo. Este pasaje de corriente lo que permite es que este metal, que puede ser cobre, puede ser zinc, puede ser estaño, puede ser cromo, se disuelva en iones, estos iones viajen por la solución electrolítica y queden adheridos a toda la superficie del metal a recubrir, ¿sí? Tenemos dentro de estos procesos el zincado electrolítico, en donde se utiliza zinc para piezas, generalmente piezas de acero, para protegerlas contra la corrosión, y los espesores de las capas de zinc van a ser delgadas, no van a superar las 20 micras. Vamos a ver después que hay un proceso, que es el galvanizado en caliente, en donde también se deposita zinc sobre una pieza, pero es un método completamente diferente, y ahí sí se van a lograr capas mucho más, de mucho mayor espesor, ¿sí? Por otro lado tenemos el estanado, en donde el estaño se va a depositar sobre el acero. En general se utilizan para los envases que van a conservar después alimentos.
Y esto permite que el alimento no esté directamente en contacto con el acero y hace que no pierda sus propiedades. El cobre, que también se puede depositar, que es este esquema que vemos acá, tiene una propiedad muy anticorrosiva y antioxidante, y se puede aplicar con fines industriales o fines decorativos. Generalmente se aplica como una capa previa al níquel o cromo en piezas que van a requerir más protección y resistencia. En la parte decorativa, lo que se hace después es aplicar una laca transparente para proteger el brillo. Y lo que se hace también es baños de cobres ácidos, en donde los principales componentes son los ánodos de cobre y las sales. Y después se ponen abrillantantes, nivelantes, otros ácidos. Y en el cromado, que es el proceso que vamos a ver, se puede incluso cromar piezas plásticas. ¿Cómo podemos hacer esto si los plásticos no son conductores de la electricidad? Porque uno de los requerimientos justamente de estos procesos es que ambos electrodos, tanto el ánodo como el cátodo, puedan transmitir la electricidad. Bueno, ahora vamos a ver que en el plástico se le hace un baño de paladio para convertirlo en conductor y después aplicar este tipo de recubrimientos. Lo vamos a ver sobre todo en lo que es griferías o artefactos sanitarios, en donde es plástico cromado, en la parte de vehículos también. Y hay dos tipos de cromo. El cromo duro, que deja capas más gruesas, que lo que hace es hacer el material más resistente al desgaste, y el cromo brillante o decorativo, en donde se da una capa de cobre y níquel previa, que es lo que vamos a ver ahora, para nivelar y para darle más resistencia. Y las capas de cromo decorativo son muy finitas. Vamos a ver otro video. Recubrimientos electrolíticos. Por ahí es algo más químico, medio complejo de entender, o por ahí no tan visible. Encima se da industrialmente, así en estas instalaciones, en donde se va sumergiendo las piezas en distintas cubas, y bueno, pero la verdad es que son procesos muy utilizados en la industria. Y algo similar pasa con el anodizado, pero es similar el método, pero no es el mismo concepto. El tema del anodizado es que se hace sobre metales que al oxidarse generan una capa que es deseable, porque esa capa es continua y es protectora. El caso más común es el aluminio, pero también ocurre con el titanio. Entonces lo que se busca es oxidar justamente al sustrato. Lógico, de una forma controlada. Pero ocurre también mediante un proceso electrolítico, pero acá la diferencia es que el sustrato o la pieza oficia de ánodo, y lo que le pasa es que se oxida, ¿sí? Se genera toda una capa de óxido, en este caso es alúmina, la capa que se forma, y fíjense que la diferencia con lo otro que estuvimos viendo es que no es que se recubre la pieza o el material con otra cosa, ya sea pintura o ya sea otro metal, sino que es el mismo metal, el mismo componente, solo que se busca generar una capa de óxido de cierto espesor que oficia como protección. Dentro del anodizado, en particular el de aluminio, acuérdense que no es el único metal sobre el cual se puede hacer, también se puede dar color, ¿sí? Fíjense esta imagen de acá, en donde se tiñen
la lúmina, ya sea con sales o con tintas, para darle nada, un acabado decorativo. Fíjense también que el aluminio anodizado también tiene una infinidad de aplicaciones. Y vamos a ver el video que va a ser muy similar, ya les adelanto, a lo que vimos del recubrimiento electrolítico, pero bueno, como para que quede gráficamente el proceso. Si querés pausar. Anodizado. ¿Quedó entendido? ¿Alguna duda? No, todo bien. Bueno, gracias. Quedó claro, Romina. Gracias. Por último, vamos a ver el galvanizado en caliente, ¿sí? Como a modo de ejemplo de un proceso de recubrimiento metálico por inmersión. El galvanizado en caliente, lo que se hace es introducir una pieza en un baño de zinc que está fundido, ¿sí? A más o menos 450 grados de temperatura. Lo que se hace es generar un recubrimiento que queda adherido a la pieza de un espesor mucho mayor que en el zincado electrolítico, y los recubrimientos galvanizados tienen la propiedad de que no se agrietan, no se pelan, no se ampollan, pero como dijimos, el zinc, que lo va a proteger al acero por sacrificio galvánicamente, se va a oxidar más rápido que el acero. Perdón, más fácil que el acero, no más rápido, pero de todas maneras se va a oxidar, ¿sí? Entonces tiene la desventaja que igualmente va a someterse a la oxidación, o sea, se va a corroer. Y del espesor del zinc va a depender la velocidad con la que esa pieza vuelva a quedar de nuevo al descubierto, ¿sí? El zinc, sin embargo, protege tanto por sacrificio, pero genera toda una película continua y va a proteger por barrera también. Vamos a ver cuál es el proceso del galvanizado en caliente, y este video lo voy a dejar con sonido porque la verdad es que los datos que da la persona que lo explica son muy interesantes. Lo que se hace es, bueno, lo voy a explicar, pero les cuento, es un baño de desengrase y el decapado químico, enjuague, baño fundente, y ahí es donde se introduce, vamos a ver en el zinc fundido, que es muy puro, ¿sí? Y fíjense que la temperatura tan elevada va a permitir solamente galvanizar en caliente piezas que puedan resistir esa temperatura. No cualquier pieza se va a poder galvanizar en caliente. Y después simplemente se enfría antes de ser despachado, inspeccionado y despachado. Bueno, si querés pausar, necesario. Lo que tenemos son este tipo de tablas, en donde por cada categoría de corrosividad del ambiente, de C1 a CX, en donde, por ejemplo, un C4 es una zona industrial exterior o zona costera sin niebla salina, vamos a tener la tasa media anual de corrosión del zinc en micrómetros, que comparada con la tasa media anual de corrosión del acero, vemos que es mucho menor. Esto, como decían en el video, esto va a permitir que esté muchos años una pieza galvanizada en caliente sometida incluso a los ambientes más extremos como los X, y con espesores relativamente bajos vamos a lograr protecciones, ¿sí? Y por un lado necesitamos espesor bajo del zinc,
porque la tasa de corrosión es lenta. Se consume poco espesor en el mismo tiempo que para el acero se consume mucho espesor. Pero por el otro lado, ese acero que se consumiría en ese tiempo no se va a consumir porque está protegido por el zinc, ¿sí? Es un doble beneficio. Entonces, para poder dimensionar cuál es ese espesor necesario, yo lo que necesito lógicamente saber es a qué zona va a estar expuesto mi pieza, por ejemplo, un puente. Si yo digo que va a estar expuesto a una zona urbana no marítima, estamos en un ambiente C3, y yo quiero que mi puente esté protegido durante 20 años sin que el acero, que forma parte de la estructura resistente, sufra daños, ¿sí? Entonces, yo entro por el eje de la duración del recubrimiento en años, que son 20 los años que yo quiero que esté protegido, y voy a llegar hasta la línea que separa mi ambiente C3 con el ambiente C4. Lógicamente, un ambiente o una situación no es algo tan específico, sino que, como bien se ve en el gráfico, es un área, porque hay variaciones, pero yo voy a tomar mi peor situación, ¿no? Que es el límite entre el C3 y el C4. Siempre para acá tenemos ambientes más extremos. Entonces, termino en esta línea y de acá abajo perpendicularmente, y voy a leer cuál es el espesor de recubrimiento de zinc requerido, ¿sí? Para que mi estructura de acero esté recubierta durante 20 años hasta que el zinc se consuma por corrosión. Y media justito, no sé si queda alguna duda. Si quieren hacer algún comentario, si alguno trabaja o trabajó alguna vez en este tipo de industrias, ¿quiere aportar algo? Bueno, silencio de misa. Como dice el refrán, el que calla otorga, ¿no? Así que lo Bueno. damos por cerrado, lo damos por muy bien explicado, como siempre. Bueno, dejo de compartir y ya paso la posta a Daniel. Sí. Bien, vamos a hablar ahora de algo que ya mencionamos cuando hablamos de mecanizado por arranque de viruta, y que es justamente cómo desde el recubrimiento, como desde la aplicación de recubrimientos, podemos potenciar la calidad o la performance de una herramienta de corte. Vamos a hacer un breve repaso de cómo se producía el fenómeno de desgaste en una herramienta de corte. Lo que vamos a comentar es sobre cualquier herramienta de corte de cualquier tipo. No solamente sobre los insertos, que es el caso donde más se aplica por el tema de volumen, porque también podemos utilizarlo en herramientas de mano, podemos utilizarlo en sierras, podemos utilizarlo en cualquier tipo de herramienta, e inclusive esta técnica también tiene también su faz decorativa. Lamentablemente, por no haber podido, por este tema de la pandemia, visitar la planta de FB, donde trabaja Pablo, en donde en FB tienen un sector donde hacen este tipo de recubrimientos. Realmente está muy bueno verlo, si bien no se ve demasiado porque son sistemas cerrados, pero sí podemos apreciar la calidad y podemos apreciar el brillo, la textura, la variedad de colores, que hoy en día se le da digamos, una aplicación decorativa que excede justamente los procesos para los cuales fueron inventados este tipo de recubrimientos. Acuérdense, cuando hablamos de la arranque de viruta, que yo les mencioné, bueno, ¿cómo era el mecanismo de desgaste de una herramienta? Todo esto que estamos viendo acá son imágenes donde esta parte amarilla es una herramienta que está recubierta. Una herramienta se compone de un sustrato, o sea, la parte que le da cuerpo a la herramienta, y después tiene un recubrimiento, en general, las herramientas modernas,
que es este de color amarillo, que es el más típico, que es el titanio, pero puede tener otros colores también dependiendo qué tipo de recubrimiento estemos aplicando. Y a su vez también las capas que componen ese recubrimiento, porque ya no son de capa única, sino que son multicapas. Cada capa se da un material distinto y le dan una característica distinta. Entonces, ¿qué buscamos más que nada con los recubrimientos? Darle a la herramienta lo que la herramienta por sí sola no tiene, que es en general resistencia al desgaste, que los filos duren más tiempo. Porque el recubrimiento no le da tenacidad a la herramienta. La tenacidad ya viene en el sustrato. El recubrimiento lo que va a dar es capacidad de resistir más tiempo afilada, por lo tanto, estira su performance. Cuando hablamos de dónde se producía el desgaste en una herramienta de corte, vimos que se producía fundamentalmente en dos lados. En la cara de incidencia, es esta cara que está acá, en el flanco, que es donde determinábamos cuál era la vida útil de la herramienta cuando superaba determinada dimensión, este chanfle que se producía, ya dábamos por terminada la vida útil de la herramienta. Todo lo que conseguíamos de ahí en más era gratis y nos exponíamos a que la herramienta se rompiera, con los problemas de perder todos los filos buenos de esa herramienta, que a su vez de generar marcas o de deficiencias en la pieza. Entonces, una buena práctica es saber hasta dónde vamos a llevar el rendimiento de nuestra herramienta, analizarlo, y después, aunque la herramienta nos dé la sensación de que todavía tiene resto, que probablemente lo tenga, cambiar el filo y nos aseguramos de que no vamos a tener inconvenientes. No hay seguridad completa porque los insectos se pueden romper, a veces podemos tener un poro, un golpe, algún problema en el proceso, pero por lo menos tratamos de evitar lo que podemos evitar, que es llevar la herramienta al límite de su vida útil y romperla nosotros. Entonces dijimos que teníamos el desgaste en la cara de incidencia y después tenemos en la cara de desprendimiento. Aquí se producía el famoso cráter, fíjense que acá está marcado, por la salida de la viruta, que es lo que estamos viendo acá. Y la viruta cuando se desprende tiende a hacer este rulo, acuérdense que la viruta, este rulo era un 6, pero justamente en esta zona teníamos un rozamiento muy alto con una viruta a muy alta temperatura. Eso genera desgaste en la cara de desprendimiento. Cualquiera de los dos desgastes puede llevar a la falla de la herramienta de corte. Aparecen entonces elementos que son los que le van a dar una característica de resistir justamente un poco más en esas zonas de desgaste, a partir de utilizar elementos que por su característica son mucho más duros que el sustrato. Acuérdense que las condiciones de una herramienta que tenía que cumplir era ser tenaz, o sea, resistir impactos, mantener su filo a alta temperatura y, por supuesto, mantener el filo. Fundamentalmente eso. Entonces, ¿qué hace el recubrimiento? Aumenta la dureza de la superficie, disminuye el rozamiento entre herramienta y pieza. Acá tenemos un factor, como que es el factor de rozamiento que hay entre la pieza, o la viruta, mejor dicho, y la herramienta, que es muy alto. Comentado por la gran temperatura que tenemos en la zona, ese es lo que genera justamente el desgaste en la cara. Entonces, con este recubrimiento conseguimos, hay algunos tipos de recubrimiento que consiguen bajar ese rozamiento, o sea, hacen que sea más fluido el desplazamiento de la viruta sobre la cara de la herramienta. Los recubrimientos típicos, o los materiales típicos de recubrimiento, el titanio, obviamente son a partir de nitruro de titanio. Tenemos después carbonitruro de titanio. Y fíjense en esta tabla, donde hablamos de la dureza en Vickers a partir de la temperatura. Entonces, vemos que a temperatura ambiente, vamos a decir así, todas estas características son de muy alta dureza. Pero cuando empezamos a aumentar la temperatura en la zona de trabajo, vemos cómo van bajando rápidamente su característica mecánica, o sea, cada vez soportan menos el desgaste.
porque va aumentando justamente, va disminuyendo, perdón, la dureza que tienen estos recubrimientos. Hasta que al llegar a 1000 grados, el TIAN, digamos el nitruro de titanio con aluminio, es uno de los que mejor performance tiene, es uno de los recubrimientos que más se está utilizando hoy en día, y ya ha superado ampliamente al viejo nitruro de titanio, al acero rápido, ni que hablar. Entonces, con esto conseguimos justamente que a esta temperatura la dureza del filo de la herramienta de corte se mantenga en un valor razonable y pueda seguir trabajando. ¿Qué encontramos entonces? Óxido de aluminio, que lo que le confiere es resistencia al desgaste térmico y químico. Vimos al principio, cuando hablamos sobre qué es lo que llama el desgaste, que había varias causas. Una era el rozamiento mecánico, otra era la degradación, producida por alta temperatura y todo supervisa en contacto, y que aparte había una transferencia química entre los dos componentes, tanto el de la herramienta como el de la pieza. Hay una transferencia de átomos, debido justamente a esa zona tan crítica de contacto, y el óxido de aluminio lo que protege, justamente lo que le da más resistencia es para que ese intercambio molecular entre piezas y herramientas no se produzca. Después tenemos el carbonituro de titanio, que le da resistencia al desgaste directamente. Y vamos a tener algún otro, como tenemos por acá, que son los que le van dando resistencia a la temperatura, funcionan como aislante, evitan que la alta temperatura pase al sustrato de la herramienta y lo degrade. Pero todas capas que van ayudando, cada una en lo suyo, a darle a la herramienta lo que la herramienta no tiene. ¿Qué conseguimos entonces? Alta resistencia al desgaste en los filos. Buena tenacidad, que esto en realidad no se lo da el recubrimiento, la buena tenacidad lo tiene el sustrato. Bajo coeficiente de fricción, estabilidad química, para evitar justamente ese traspaso molecular. Capacidad de disipar calor. Dentro de ciertos parámetros, todo grado que podamos evitar que llegue al sustrato, mejora justamente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. ¿Qué es lo que tiene que reunir el recubrimiento? La capa. Baja adhesión al material de la pieza a mecanizar. Acuérdense que una de las cosas que conseguíamos cuando el filo empezaba a degradarse, con el aumento de temperatura, empezaba a haber material pegado en la herramienta. Cuando eso ocurría, empezábamos justamente a perder la forma física del filo, entonces el área inserto empezaba a comportarse de una manera que no era la que estaba prevista. Entonces, cuando yo puedo reducir el pegado de material al filo de la herramienta, aumento su vida útil. Buena adherencia al sustrato, o sea, que esa capa no se desprenda. Porque esta capa va a ser una capa aplicada. Vamos a ver enseguida de qué manera, pero no deja de ser una capa. No es parte del sustrato de la herramienta, es un recubrimiento. Entonces tengo que mantener esa capa adherida al sustrato la mayor cantidad de tiempo posible. Y que tenga baja porosidad, justamente para evitar ese intercambio molecular que hablamos, que se produzca astillamiento en el sustrato. Bueno, las ventajas son todas. Reducimos justamente el costo por aumento de la vida útil. Acuérdense, yo les mencioné, en general, las herramientas modernas, los manuales de cada fabricante proponen un tiempo de vida útil de la herramienta, dentro de las condiciones que ellos les proponen también. Dependiendo del tipo de material, dependiendo la calidad del sustrato, dependiendo la velocidad de corte y dependiendo también del tipo de herramienta que estemos utilizando. Con ese combo, le dicen, bueno, esta herramienta en estas condiciones debería durarles X cantidad de tiempo. Como tiempo promedio, manejamos en la industria de 15 a 20 minutos. En situaciones más críticas puede llegar a ser 10 minutos. Las herramientas realmente, el filo de la herramienta no dura en buenas condiciones más de 30 minutos. Estamos trabajando con condiciones grises, por ejemplo, o materiales como los aceros de baja aleación, la herramienta se va a comportar mejor durante más tiempo. Cuando vamos a acero inoxidable, que es un material difícil de mecanizar, o a condiciones nodulares, donde tenemos mucha presencia de
grafito de manera de carburos, empiezan a aparecer las partes duras, empieza a aparecer justamente porosidad, es donde justamente los filos se agachan más rápido. Menor el tiempo de mecanizado porque nos permite aumentar la condición de corte. Un filo que es más resistente, yo puedo hacer que la herramienta a condiciones estándar me dure más tiempo, o aumentar las condiciones para poder trabajar más rápido. No se olviden que el tiempo de mecanizado de cualquier proceso lo define siempre el avance. Entonces yo, para aumentar el avance, sin aumentar el número de vueltas, me pongo en riesgo de aumentar la presión del inserto sobre la pieza. Lo puedo cargar tanto que lo puedo romper por presión. Ahora, si el inserto tiene capacidad de resistir el rozamiento, puedo aumentar el número de vueltas, aumento el avance, mantengo el espesor de viruta constante, y con eso acorto el tiempo de mecanizado. Nuevamente, hay mucho de empírico en todo esto, pero es la forma de ir analizando para qué me sirve el revestimiento y qué tipo de revestimiento me conviene en cada caso en particular. La historia, todo lo que digamos, por qué se desarrollaron los recubrimientos, ya lo hemos hablado. Propiedades relacionadas con el desgaste se atribuyen al recubrimiento y las mecánicas al sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Resistencia al desgaste al recubrimiento, la tenacidad al sustrato. Aparecen los dos tipos de recubrimientos, hay más, pero los dos tipos de recubrimientos más importantes o de mayor desarrollo en la industria, que tiene unos cuantos años dando vuelta, que es el PVD y el CVD. Son parecidos, son similares, la forma de conseguirlos es similar, pero tiene características un poco distintas, pero lo importante es lo que aporta cada uno. El PVD es la deposición física en fase vapor y el CVD es la deposición química en fase vapor. ¿Cuáles son los que utilizamos? Nitruro de titanio en general, carbonitruro de titanio, donde tenemos carbono y nitrógeno en este caso, los carburos directamente, y los óxidos. En este caso utilizamos aluminio, que es el que mejor propiedad resistencia al desgaste da. Los esquemas, como pueden ver, son similares, se hacen en hornos o autoclaves, donde van a pasar cosas. No voy a detener mucho en la parte química, primero porque no la domino, y segundo porque no es importante. Lo que me interesa que ustedes entiendan, conozcan y sepan es que tenemos dos alternativas de recubrimiento de herramientas y cuál vamos a aplicar en cada caso. La deposición física da menor espesor de capa de recubrimiento, lo que permite obtener filos agudos. Al tener una capa fina, la capa, digamos, simplemente copia la forma del inserto y va a tener mayor tenacidad. En cambio, los recubrimientos por deposición química, el CVD, va a generar capas de mayor espesor, más gruesas, por lo tanto va a tener menos filo en la herramienta, porque va a ser más redondeado. Va a tener una mejor resistencia al desgaste, por ser una capa más gruesa, y va a tener también una mejor resistencia térmica. O sea, va a ser más aislante el recubrimiento que la capa por deposición física. Los recubrimientos, en función de la temperatura a los que se van a producir, comienzan la deposición física, que arranca a partir de los más abajo de los 300 grados, podemos llegar a tener inclusive hasta de 50 grados, que cuando hacemos recubrimientos decorativos, muchos de los anteojos, esos tan lindos que se ven, que venden los morochos hindúes en todos los centros urbanos, bueno, esos colores tan lindos de los vidrios se hacen justamente por deposición física, y por eso se puede trabajar porque son plásticos, a muy baja temperatura. Y si vamos hacia arriba, la deposición química se hace a mucha temperatura, baja presión, pero permite capas más gruesas, permite varios tipos de capas, y vamos a ver el uso de cada una de ellas. En la deposición química, lo que hacemos es colocar un gas dentro de una cámara a muy alta temperatura, y mediante una reacción electroquímica conseguimos que los iones de ese
gas se depositen en la parte metálica, nuevamente siempre por un fenómeno electrolítico, y haga el recubrimiento. ¿Sí? ¿Qué conseguimos? Mejor dicho, ¿cuáles son las características? De 900 a 1100 grados, o sea, muy alta temperatura. No cualquier sustrato puede ser recubierto por este sistema. Alta tenacidad de recubrimiento. Conseguimos una muy buena adherencia entre sustrato y capa. Trabajamos con muchas piezas y en este caso podemos cambiar cualquier tipo de recubrimiento, o sea, pasar de uno u otro simplemente abriendo una válvula y cerrando otra, o sea, utilizando distintos tipos de gases. Es muy sencillo el cambio, conseguimos variedad y podemos trabajar con equipos donde hacemos un recubrimiento de muchas herramientas a la vez. Migrado, como dijimos, las piezas se enfrían en cámaras hasta la temperatura ambiente, atmósfera inerte, ojo con este tema. Por eso les decía que los procesos a veces no son tan visibles porque están hechos en lugares cerrados, pero esto necesitamos solo atmósfera inerte. O sea, la instalación es cara, es costosa. La ventaja que tiene es que se realiza en la presión ambiente casi. O sea, no hace falta tener una cámara de vacío para generar como si en los recubrimientos físicos. ¿Cuáles son las ventajas? Alta estabilidad térmica, o sea, me permite trabajar con velocidad de corte muy alta, algo que habíamos hablado. Al soportar alta temperatura, yo puedo trabajar con avances muy altos y número de vueltas muy alto, o sea, mucho rozamiento para mantener la viruta bajo control, lo que me permite avanzar y tener tiempo de trabajo más corto. Tenemos también una alta adhesión del sustrato. ¿Qué es lo que me permite entonces? Prolongar la vida útil de la herramienta. La capa no se va a soltar. La capa va a estar muy bien adherida al sustrato. Y si yo puedo cambiar los gases en el proceso, puedo pasar de un recubrimiento de una capa, simplemente cierro una llave, abro otra y ya la estoy recubriendo con otra capa encima de la que acabo de hacer. Entonces me permite hacer multicapa. Las desventajas. Con la alta temperatura solamente podemos utilizar sustratos cementados, porque los otros no soportarían justamente los 1100 grados de proceso. Ya empezaría a tener deformaciones mecánicas, empiezo a perder la precisión en la fabricación de la herramienta, entonces no me sirve para eso. La capa es muy gruesa. Entonces, si la capa es muy gruesa, no puedo utilizar en herramientas afiladas, justamente porque la capa me va a redondear el filo. Y acá sí podemos tener, como la capa es gruesa, tiende a ser rugosa, y como tiende a ser rugosa, fomentaría justamente la adherencia del metal, y lo estoy cortando, en el filo de corte. Acá tenemos una demostración, un corte de una herramienta recubierta por la deposición química. Fíjense que hacemos un multicapa, y cada una de las capas le agrega una característica. Este es el sustrato, o sea, este es el metal duro, carburo de tungsteno de la calidad que estemos utilizando. La primera capa que utilizamos es la de carbonituro de titanio, que le da resistencia al desgaste en la cara de incidencia, en el costado. Acuérdense que es donde se gasta más, justamente porque es la zona que corta y va arrancando la viruta. Después tenemos óxido de aluminio, que es la capa gris del medio. Da protección térmica. O sea, funciona como aislante para evitar que mucha de esa temperatura que se produce en la zona de corte llegue al sustrato. Y la capa amarilla, que es nitruro de titanio, que es la más típica, algunos dicen que solamente da color. No, proporciona dureza, resistencia al desgaste. Lo que pasa es que el color dorado uno identifica rápidamente cuando ya esa capa se perdió, como se veía en las fotos de las primeras herramientas, que ya están gastadas, la capa amarilla se voló. Entonces, funciona también como un protector de la herramienta y a su vez como una alarma visual de que ya el desgaste se fue. En general, para cualquier herramienta, imagínense que yo tengo una broca, o los insertos no se afilan. Pero tengo una mecha, una broca, en el cual, una vez que se gastó el filo, yo tendría que tirarla. No. Las herramientas
afilables, se pueden afilar sin problema. En este caso sería el sustrato, puede ser acero rápido o puede ser metal duro. Yo la mecha la puedo afilar de manera convencional y después la puedo mandar a recubrir nuevamente. Pero si una mecha que ya vino recubierta de origen, se gastó, yo la afilo y no la vuelvo a recubrir, transformé una mecha costosa en una mecha de precio regular, aunque la duración del filo va a ser como si nunca hubiera tenido recubrimiento. Hay empresas que hacen el servicio, yo mando un paquete de herramientas afiladas a recubrir y sigue el proceso. En el caso del CVD, como dijimos, como forma capa gruesa, ahí viene un punto de definición. Yo tengo que comprar o definir herramientas para devastar, o sea, para hacer operaciones de arranque o remoción de mucha cantidad de material. Voy a pedir que el recubrimiento sea de este tipo. Porque acá no me importa que tenga mucho filo la herramienta, yo voy a remover mucha cantidad de material. El filo lo preciso cuando tengo que terminar, cuando tengo que buscar una rugosidad, cuando tengo que buscar una medida, un ajuste. Cuando tengo que remover solamente material, capa gruesa, el inserto dura más. El caso de la deposición de fase-vapor, la deposición física, en este caso lo que colocamos es una pieza de metal, el metal que yo quiero recubrir, en este caso podría ser titanio, podría ser aluminio, y mediante un sistema similar, lo que voy haciendo es bombardear esa pieza metálica con electrones, y esos electrones que yo genero por el impacto se van a depositar en el blanco, que va a ser la herramienta que quiero recubrir. En este caso ya no es tan sencillo cambiar de un producto a otro, porque tengo que parar el proceso, tengo que cambiar el material que quiero depositar por la nueva deposición. Por eso estos generalmente son de una sola capa. Características fundamentales. Baja temperatura, hablamos de 50 grados para arriba, pero a muy alto vacío. Acá sí tenemos que tener cámaras de vacío para poder hacer el recubrimiento. 10 a la menos 3 milibar, 10 a la menos 5, temperaturas de entre 400 y 500 grados, pero tenemos, para los decorativos, como les mencionaba, ya arrancando con 50 grados lo podemos hacer. Por supuesto tiene mucha menos exigencia, la presión de la capa va a ser mucho más bajo, que si fuéramos a recubrir una herramienta. Características generales. Podemos llegar a tener microdurezas, o sea, Vickers, del orden de los 80 Rockwell C. Ya hablar de 50, 55 Rockwell C es hablar de material tratado térmicamente. Imagínense hablar de 80 Rockwell C, ya son aceros extremadamente duros, durezas muy altas, que por supuesto me permiten resistir el desgaste en operaciones de mecanizado complejo. Bajo coeficiente de fricción, o sea, esta sí ayuda a que el material resbale mucho más fácilmente, y podemos tener películas entre 2 y 5 micrones, o sea, son películas finas. Fíjense que me permite tolerancias del orden de una 10 milésima de pulgada. ¿Esto qué quiere decir? Que la calidad de la herramienta prácticamente la conservo inalterable. No va a ser una herramienta ni más gruesa, ni más gorda, ni más ancha, ni deformada, no. Es una capa muy fina, va a copiar la geometría de la herramienta de corte. Ventajas. Se pueden efectuar recubrimientos a baja temperatura. Entonces podemos utilizar no solamente sustratos cementados, como nosotros, sino que podemos utilizar herramientas cerámicas. Prácticamente cualquier herramienta la podemos recubrir con este sistema. Como es el filo, se mantiene, es para herramientas de filo, o sea, herramientas afiladas. Y como la superficie del recubrimiento es fina y suave, lo utilizamos para herramientas para terminación. ¿Qué no podemos hacer? Recubrir elementos que no conduzcan a la electricidad. Justamente porque el sistema es por de posición de iones. La adhesión no es tan alta,
O sea, en este caso sí se podrían llegar a desprender las capas. Lo que pasa es que son tan finas que antes de desprenderse se gastan. Acá tenemos un esquema similar al que vimos, donde tenemos todo sustrato y una capa de recubrimiento. Entonces, fíjense que los de posición física, dice, son más tenaces que los otros, o sea, soportan más impacto. Las capas son de 3 a 6 micrones, por eso de temperatura baja. Por todo esto y lo que acabamos de hablar, forman capas finas. Entonces, esto sí me interesa para herramientas de terminación, donde necesito herramientas afiladas. Si yo tuviera que hacer una herramienta positiva, o sea, una herramienta que tenga filo para mecanizar, por ejemplo, aluminio, el recubrimiento más idóneo tendría que ser los de PVD, o sea, este tipo de recubrimientos, para que la herramienta, que necesita ser afilada, necesita cortar, no desgarrar, mantenga su filo más cantidad de tiempo. Algo para tener en cuenta que les va a ayudar en el taller. ¿Cuáles son los recubrimientos más utilizados y cuáles son los colores, fundamentalmente? Nituro de titanio generalmente es amarillo. Entonces todas las herramientas doradas que van a ver por ahí son realmente nituro de titanio. El carbonitruro de titanio no se ve mucho, primero por su recubrimiento muy caro, son de color azulado. Van a ver, creo que hay una foto acá, y si no, son muy utilizados en fresas de 2 o 3 cortes para hacer ranuras, ¿no? Que son mecanizados complejos, donde hay que mantener un muy buen filo, herramientas que se reafilan, sustratos de metal duro o acero rápido. Cuando hablamos de el aluminio, el nituro de titanio, el altin, como le decía, el nituro de titanio con aluminio, aparecen los colores violetas o grises, también muy típico de herramientas muy específicas. Estos son todo lo mismo. Nituro de cromo, no los conozco, realmente nunca vi ninguno, dice que son de colores gris. Y tenemos algunos, esto no sé ni lo que es, pero es decir, carbonituro de titanio con aluminio, es lo que está diciendo, que suelen ser de color rosa, o un color rojizo. Nuevamente, recubrimientos característicos para trabajos especiales. Algunos simplemente lo diferencian por color para diferenciarse comercialmente. Pero en definitiva, los que se van a encontrar siempre son nituro de titanio, los amarillos, óxido de aluminio, los grises. Acá está un poco lo que comentaba recién. Estos son los recubrimientos típicos de los insertos. Y fíjense que inclusive, hasta con los insertos podemos utilizarlo, el recubrimiento solo en determinados lugares. Acá tenemos un inserto que tiene en la cara de incidencia nituro de titanio, color amarillo. En la cara superior podemos tener óxido de aluminio, o alguno de esos que habíamos mencionado recién. Dorado, realmente las herramientas para todo lo que sea trefilado, para todo lo que sea manejo de alambre, para disminución de espesores, suelen tener nituro de titanio. Con eso alcanza. Lo que les comentaba recién, óxido de aluminio, o estos azules, que eran los de carbonituro de titanio con aluminio, nituro de titanio, y estos rosas, que les decía, son fresas especiales, que estos son para hacer chaveteros, que tienen mucho desgaste y los filos son muy agudos. Bueno, acá se colocan recubrimientos especiales. Hay un tipo de recubrimiento, yo no los he usado nunca, pero existen, que son los de diamante. Ya hablamos en algún momento que el diamante es el elemento más duro de la naturaleza. Por lo tanto, el diamante raya a todos los demás elementos que están por debajo de él. Las herramientas para terminaciones muy específicas, muy especiales, el caso de matricería muy precisa, en el caso de la operación previa a un pulido, podemos utilizar herramientas con cobertura de diamante. O cuando tenemos que mecanizar aceros superaleados, o cuando tenemos que mecanizar aceros que están tratados térmicamente. Ya trabajamos con aceros por arriba de los 60 Reuelsen, no hay muchas herramientas que puedan trabajar esos materiales. Tenemos que recurrir o al boro cúbico, acuérdense, que es lo que está en el escalón inferior a esto, o si no, herramientas de diamante. Pero lo que tiene es una herramienta, un sustrato de metal duro,
con un recubrimiento de polvo de diamante. Entonces conseguimos que la herramienta, el filo, dure el necesario como para poder hacer el trabajo. En la parte decorativa, acá tenemos algunas de las versiones, como había mencionado Robin hace un ratito. La grifería utiliza mucho este tipo de recubrimientos, primero porque son bonitos, y segundo porque permiten también, como se pueden hacer el PVD, lo podemos hacer a baja temperatura, podemos también recurrir plástico, polímero, lo que le da justamente, hay un montón de grifería de la línea media a baja, que son de polímero recubierto. Entonces compré algo de chamaco, de fundición, lo que fuera cromado. En realidad está pintado, recubierto con una capa muy bonita. Fíjense los colores que se pueden conseguir, inclusive se pueden conseguir hasta tornasolados, y que tienen cierta resistencia. Porque, es decir, no se olviden de que a pesar de ser decorativos de capa muy fina, son de titanio. Entonces conservan justamente bastante, en este caso el filo, que sería el roce de la mano con el elemento que estamos utilizando. Otro uso, también muy común, es el de la parte de ópticas. En este caso son ópticas de dicroica, pero también, y lo mencionó Romina hace un ratito, hay todo un uso muy desarrollado en todo lo que sea ópticas industria automotriz, donde se pueden cromar, entre comillas, los faros de los automóviles sin necesidad de utilizar justamente cromo. Cromo es un elemento, primero que es extremadamente duro, y segundo que es caro. Entonces, cambiar el cromo de una óptica por un elemento que genere la misma reflexión, que dé la misma calidad de terminación, es un elemento importante, y más si lo podemos aplicar a baja temperatura. Ahora, acuérdense, baja temperatura son los de deposición física, PVD o PVD. Son de capa muy fina, por lo tanto, el sustrato debe tener la terminación superficial que quiero obtener, porque esta capa de PVD no va a nivelar ningún tipo de imperfección. Va a copiar sobre lo que se deposite. Entonces, para esto, que son piezas obtenidas por inyección, se pueden conseguir terminaciones muy buenas y después recubrirlas. Caso de joyería, caso de un montón de aplicaciones. Y con esto terminamos la